premio el Domínguez Ortiz, que se falló la pasada primavera junto con el premio Alvar, que ganó, si recordáis, Ana Caballé, con un libro muy bueno también. Pasé la mañana escribiendo una frase, por cierto, de Zenobia, que también publicamos algo de ella mañana, lo presentamos mañana. Y bueno, tiene alguna conexión porque ya sabéis que Ana Caballé es estudiosa de lo que llaman ahora literatura del yo, y en este caso su libro era sobre el diarismo, y el libro de Antonio es una biografía que lleva el nombre de don Antonio Domínguez Ortiz. Antonio, algunos de vosotros lo conocéis, es un veterano y excelente periodista, durante más de 20 y tantos años, 25 años por lo menos en ABC, y bueno, yo creo que ese oficio de periodista es una de las cosas que distingue al libro, ¿no? No es una biografía convencional, no es propiamente tampoco una biografía. Creo que los libros está bien que se marquen un objetivo al que ser fieles. Hay libros que se plantean como muy ambiciosos, luego cumplen o no cumplen con lo que se proponen los autores. Yo creo que una de las virtudes del libro de Antonio es que es relativamente modesto en la ambición, es decir, acota muy bien qué es lo que pretende hacer y lo cumple. En ese sentido es un libro absolutamente modélico. Por otra parte, cubre un hueco, no lo llena del todo, pero sí apunta para que algún día se complete lo que sería la recopilación de las numerosísimas entrevistas que concedió Ayala. Ya sabéis que la obra completa, de la que por cierto se habla también en el libro que publicó Galaxia en varios volúmenes, que acaba con los artículos también de la misma época que trata el libro, ya de vuelta de regreso a Granada, los de las épocas de la democracia restaurada, diríamos. De esos 7 volúmenes de obra completa se decidió dejar fuera las entrevistas, yo creo que con buen criterio, y entonces pues este libro es perfectamente complementario y supone una aportación en la medida en que rastrea partiendo de las numerosas entrevistas que Antonio le hizo al maestro, que fueron muchas y algunas de hecho inéditas. Aparecen fragmentos que no fueron en su día publicados en la prensa, en ABC fundamentalmente. Entonces, bueno, pues ese trabajo de rastreo que parte, como digo, de su propio material, del que él reunió a propósito de las declaraciones de Ayala, lo ha completado con las de muchos otros periodistas, entre ellos la de su amiga Trinidad, que tenemos presente, y muchos otros periodistas de esos años. Y bueno, yo creo que es un volumen perfectamente complementario de los textos autobiográficos de Ayala, que ya sabéis que son muy importantes en su obra, tanto El Jardín de las Delicias como los varios volúmenes de Recuerdos y Olvidos, cuya recepción también aparece documentada en el libro, en palabras muy interesantes. Buscó la libertad y la democracia, ¿no? Y que siempre vivió pensando hacia adelante, nunca hacia atrás, ¿no? Nunca buscando ni odios, ni rencores, ni nada. Él tuvo una vida muy trágica, tuvo que exiliarse en España, le fusilaron a su padre y a uno de sus hermanos, produjo la mayor parte de su obra creativa fuera de España, vio que aquí se le ninguneaba, consiguió que se le publicara la obra aquí en España a partir de los años 60-70, y a partir de los 77 tuvo esa recepción en España, donde recibió todos los galardones posibles, ¿no? Y los reconocimientos de universidades y de premios, ¿no?, importantes. Y por eso es un modesto homenaje y una aproximación a una figura que debemos tener siempre presente y que debemos leer siempre y tener siempre en nuestra memoria. Una persona bondadosa, era una referencia ética y moral, ¿no? Era una persona que siempre buscaba el bien ajeno, ¿no?, el propio, ¿no? Tanto en su obra literaria como ensayística, como en las clases que daba en la universidad, en sus artículos, ¿no? Era una persona que siempre buscaba la concordia, ¿no? Esa sería la palabra que definía, la concordia. Un hombre admirable, ¿no?, en muchos sentidos del término, y como diría Machado, machaderamente bueno, ¿no?, en el sentido de la palabra, ¿no? Que se escuchara la voz de Ayala, ¿no?, la viva voz, como el título que magníficamente se pensó Ignacio para la obra, ¿no? Y en estas conversaciones, ¿no?, porque como tú has destacado, él fue ante todo un periodista. Él comenzó en el mundo del periodismo a partir de los años 20, 30 en Madrid. Agitó vivamente la actividad periodística en la Gaceta Literaria. Haciendo entrevistas, entrevistó por ejemplo a Federico García Lorca, le conoció, asistió al estreno de Mariana Pineda, hizo la crítica de Mariana Pineda, y era un terreno en el que él se sentía muy cómodo, ¿no?, el periodismo, y siempre lo ha mantenido hasta los últimos años de su vida, ¿no? Él nos contaba, y ha contado muchas veces, como tú sabéis, Ana, Javier, que de pequeñito, con apenas 8 o 9 años, le leía
los periódicos, El Defensor de Granada, creo que era, el periódico de Granada, a su padre, sobre las noticias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y entonces, para él era una tortura leer los nombres de las ciudades alemanas, de los combates y tal, que eran impronunciables, siempre decía, ¿verdad? Y eso ese fue el gusanillo que le empujó a hacerse, sobre todo en primer lugar, periodista, ¿no? Porque esa labor en la literaria fue fundamental para la futura producción literaria y ensayística de él, ¿no? Y filosófica y sociológica, sobre todo, ¿no? De personas a las que también estoy muy agradecido porque hemos bebido de sus fuentes, ¿no? Por ejemplo, Luis García Montero, claro, publicó una memorable bibliografía con motivo del centenario de Don Paco en el año 2006, y de la sociedad, publicada por la Diputación de Granada y por la Sociedad de Conmemoraciones Culturales, ¿no? Con motivo de su centenario. Juan Cruz ha hecho muchísimas entrevistas, sí, nuestro compañero del país, ha hecho muchísimo y le conocí muchísimo también, ¿no? Rosario Llart, grandísima amiga y colaboradora de Ayala, ¿no? Y que también ha hecho una labor encomiable en rescatar a la figura de él, ¿no? Ángel García Galiano, que publicó una entrevista en el Círculo de Lectores, en un volumen dedicado a él. Enriqueta Antolín, nuestra inolvidable Ketty Antolín, una biografía de él, que publicó en el Recuerdos sin Olvido, ¿no? Maravillosa. Pilar Trenas, Trini, tú, Javier, incluso Ana Gavín, hemos rescatado algunas frases suyas de sus primeros pinitos periodísticos en aquella época, ¿verdad? Es decir, pero nosotros están representados todos los periodistas, sería interminable nombrar toda la lista de referencias, están referenciadas una a una, ¿no? Ignacio quiso que referenciamos una a una, tanto en autor como en obra y al final aparece, ¿no? Espero que no nos hayamos olvidado de ninguno, ¿no? Que sería un caso error por nuestra parte. Pero eso es el agradecimiento fundamental al libro, ¿no? A la aportación de todo el mundo que le ha conocido, que le ha entrevistado y que ha tenido la oportunidad de conocerle, como todos nosotros, ¿no? Y que hemos tenido la oportunidad de quererle, ¿no? Durante estos 103 años y medio, ¿no? El día 3 se cumplen 6 años de su muerte, sí, y en 2016 110 años de su nacimiento. Que hicimos cuando se conoció la noticia. Era él, Trini, Ana y todo el mundo que le conoció pueden atestiguarlo, ¿no? Que te recibía con los brazos abiertos en su casa, ¿no? Era exquisito, acogedor, ¿no? Y se sentía cómodo con los periodistas, no sé por qué, pero él se sentía cómodo, a pesar de ese tópico, de ese extraño de que si era un hombre que no, huraño, que no le gustaba ver, no, en absoluto, era un hombre muy cercano. Que contaba cosas. Contaba cosas, efectivamente, contaba cosas. Pero desde los primeros años de su vida hasta los 103, yo le hice la última entrevista en marzo de 2009, poco antes de morir. Publicamos la última entrevista con 103 años. La publicamos en la contraportada de ABC. A veces también le doy la gratitud por haberme permitido conocer a Ayala en sus páginas, ¿no? Hay muchísimas referencias en ABC en este libro también, ¿no? Y era una persona que opinaba de todo, ¿no? De todo lo que le cuestionabas, ¿no? No eludía ninguna pregunta en la actualidad, y es un hombre absolutamente actual en sus pensamientos, como comprobaréis en la lectura de sus reflexiones. Regresó a Granada, como bien dices, en el año 77, en esa semana convulsa de tantos asesinatos, de terrorismo, ¿no? Y pronunció una conferencia que se tuvo que aplazar un par de días o 2 o 3 días en Granada, y lo primero que dijo fue eso, que se fue para seguir viviendo, ¿no? Que él necesitaba seguir viviendo, y aquí no contaba la seguridad como dijo Carol también hace poco, que Ayala solamente volvió cuando se dio cuenta de que su vida corría, ni la de su familia corría peligro, ¿no? Entonces en ese sentido es muy evidente, ¿no? Y muy actual. Y sobre los nacionalismos, a él nunca le gustaron los nacionalismos, ¿no? Él, desde sus primeros escritos, tomó una distancia contra lo que los mal llamados hechos diferenciales, decía, ¿no? Él, de los pueblos o de las naciones, que a su juicio no son otra cosa que construcciones culturales de difícil comprobación, decía, ¿no? Que mudan a través del tiempo, ¿no? Pero él rechazó cualquier mistificación nacionalista para defender siempre la interpretación histórica de España, ¿no? De la unidad, ¿no? Y la libertad y por supuesto el progreso y la democracia. Siempre se opuso al nacionalismo, de cualquier índole, fuera de cualquier signo político. En el año centenario, como habrás comprobado la lectura, pues la vicepresidenta María Sánchez de la Vega pues estuvo en los actos y él lo recibió con mucho cariño, siempre la acompañaba, y con el ministro de Cultura igual, aunque él no se consideraba un político, se le tildaba en algunos años
se le tildaba que era un rojo en la academia, alguien de la academia. Eso le sentó muy mal, ¿no? Que le dijeran que era un rojo. ¿Rojo por qué? ¿No? Decía él, ¿no? En el libro. Es un liberal. Era un liberal absoluto, liberal, pero en el sentido, en el mejor sentido liberal. Como decía Santos Julián, no un liberal neocon como ahora, sino un liberal en el mejor sentido, ¿no? Pero vamos, siempre aceptó de buen grado el trato con los políticos, de hecho, y los actos de centenario, hubo muchos políticos que asistieron de un lado y otro. Los reyes que siguieron, como bien sabes, estuvimos allí en la Biblioteca Nacional, la cena y el brindis de su centenario, ¿no? Y fue una persona muy cordial en el sentido ese, ¿no? De proyectar siempre la concordia, ¿no? Y como dice Ana, el liberal, ¿no? En el buen sentido del término.